Después de que mi tío se enteró de que me gustaba, me envió fuera del país. Sin embargo, 5 años después, me invitó de nuevo a su aniversario. Nunca pensé que después de tanto tiempo fuera, tendría la oportunidad de volver. Después de todo, Raúl había dicho que en esta vida era mejor que nunca más apareciera delante de él. Pero fue él quien me compró el billete de vuelta a casa, invitándome personalmente a su celebración del aniversario de boda con Sabrina. Nina durmió tranquilamente durante el vuelo, pero tan pronto como aterrizamos, comenzó a llorar. «Mamá, mi pie duele», ella sollozó. Al oír el llanto discreto de Nina, la tomé en mi regazo y caminé hacia la salida. En la puerta de desembarco encendí mi celular para llamar a un taxi. En ese momento, mi teléfono sonó. Al ver el número familiar en la pantalla, dudé, sin saber si debía atender o no. Al final no respondí, pero una segunda llamada vino casi inmediatamente. Suspiré y finalmente respondí. La voz de Raúl surgió del otro lado de la línea. «¿Ya te fuiste del aeropuerto? Envía a un asistente para que te recogiera». Hablaba profesionalmente como si fuéramos extraños. Me reí amargamente. «¿Puedo tomar un taxi yo misma?» Raúl probablemente no esperaba esa respuesta. Después de todo, en el pasado, él cuidaba de mí muy bien. Durante los años que estuve a su lado, todas mis necesidades fueron satisfechas. Nunca tuve que preocuparme por el transporte. Después de un momento de silencio, dijo, «Deja que el asistente te lleve». De todos modos, le he comprado un regalo a Sabrina en su nombre. Está en el maletero. Puedes entregarlo directamente cuando vengas a cenar. Raúl todavía era tan meticuloso, pensando incluso en el presente. Por supuesto, cuando gastó millones en el lugar de la fiesta y encargó un diamante único para crear un anillo único para Sabrina, quedó claro cuánto la amaba. «Está bien», respondí suavemente. Raúl no dijo nada más, pero tampoco colgó. Después de un rato, finalmente dijo, «Clara, espero que estos 5 años en el extranjero te hayan hecho reflexionar. Si haces algo contra Sabrina, no lo dejaré barato». Me sorprendió escuchar eso. Antes de que pudiera responder, Raúl ya había apagado. En realidad, él podía estar tranquilo. Yo no haría nada contra ellos. Solo quería cuidar bien de Nina y encontrar un trabajo. Cuando era joven, mis padres murieron en un accidente de barco y nunca regresaron. Raúl naturalmente se hizo cargo de mi custodia. Nuestra relación siempre fue armoniosa, hasta que me hice adulta. Fue cuando me di cuenta de que no veía a Raúl como un tío. Me gustaba, pero también sabía muy bien que no había futuro para nosotros. Así que escribí todos mis sentimientos en un diario. Si Raúl no hubiera leído, tal vez podría seguir fingiendo que mis sentimientos por él eran solo de una sobrina a un tío. Pero Raúl lo leyó. Él rasgó el diario y me preguntó cómo podía tener pensamientos tan repulsivos. ¿No sabes que soy tu tío? Incluso sin lazos de sangre, solo podemos ser familia. El normalmente caballero y refinado Raúl perdió toda la amabilidad, gritándome con ojos llenos de asco. En ese momento, quería explicarme, pero no había nada que pudiera decirse. Al final, canceló el trabajo que yo había conseguido, y bajo la excusa de estudios en el extranjero, me envió a una universidad remota fuera del país. Para evitar que yo entrara en contacto con el mundo exterior, Raúl hasta contrató a seguratas para vigilarme. Al principio no entendía por qué Raúl me trataba así, hasta que, un mes después de irme, se corrió la voz sobre su matrimonio con Sabrina. Solo entonces me di cuenta de que, todos estos años, Raúl siempre tuvo a alguien en su corazón. He visto el video de su boda muchas veces. En él, la mirada de Raúl hacia Sabrina era amable y amorosa. Nunca me miró así. Desde entonces entendí que me mantuvo a su lado por tantos años solo por pena y responsabilidad. El único amor de Raúl era Sabrina. Cuando el asistente me llevó a destino, me quedé aturdida. El hotel era el mismo donde Raúl y Sabrina se casaron. 5 años de matrimonio. Él se aseguraba de celebrar el aniversario de su boda cada año, eligiendo personalmente los regalos para Sabrina. En años anteriores no me dejaba acercarme. Invitarme este año fue probablemente solo para hacerme testigo de su felicidad. Bajé del auto mecánicamente y vi a Sabrina caminando hacia mí, sonriendo. Diferente de mi aspecto cansado y ropa simple, Sabrina llevaba joyas caras y perfume, pareciendo muy bien cuidada por Raúl. Cuando llegó a mi lado, Sabrina parecía sorprendida. «Clara, ¿cómo has tenido una hija en el extranjero sin decírmelo? Ya estoy casada con tu tío desde hace tanto tiempo, y aún me tratas como a una extraña». Antes de que pudiera responder, Sabrina tomó a Nina de mis brazos sin preguntar. Nina se despertó en el momento y comenzó a llorar, tratando de deshacerse de ella. Recogí a Nina e intenté calmarla. En realidad, Sabrina sabía sobre mi antigua pasión por Raúl. Volviendo ahora, no quería involucrarme demasiado con ella, pero Sabrina insistía en interactuar con Nina. Cuando llegamos al salón privado del hotel, Nina todavía lloraba, pidiendo para quedarse en mi regazo.
Sabrina forzó una sonrisa y me devolvió a Nina. Tu tío entiende que tener hijos no es fácil. Todavía no pensamos en tener uno. Cuando vi que ya tenías una hija, me emocioné demasiado. En la sala, ya había varias personas sentadas. No soy muy sociable, así que elegí una esquina. Sabrina se sentó a mi lado, entusiasmada, entrelazando su brazo en el mío y presentándome a los demás. La gente me miraba con curiosidad y sonrisas sarcásticas. No soportando el ambiente extraño, inventé que necesitaba ir al baño. Cuando volví, después de lavarme la cara, oí la voz de Sabrina. Alguien preguntó por qué ella trajo un desafortunado como yo para la cena. ¿Azar? Clara es la sobrina de Raúl. Aunque se ha desviado en el pasado y trató de seducir a su propio tío, ahora tiene una hija. Seguro que no cometerás más errores. Me quedé parada en la puerta, escuchando a Sabrina. A los ojos de los demás, yo era solo una loca que intentó seducir a su propio tío. Una mujer sin vergüenza. Nina me quitó la ropa, inquieta, y yo la tranquilicé antes de volver a entrar. Algunas cosas necesitan ser enfrentadas. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero de repente todos en la sala se levantaron. El señor Raúl está aquí. Un grupo de personas se amontonó alrededor de él, mientras yo permanecía sentada en mi rincón. Finalmente levanté los ojos y vi a Raúl. Estaba impecable en un traje, con Sabrina a su lado. Cuando se miraban, los dos intercambiaban sonrisas cómplices. De repente, Sabrina sonrió y dijo: Raúl, Clara está aquí también. Hace tanto tiempo que no se ven. Charla con ella. Ah, y ella trajo una sorpresa. Raúl me miró por primera vez esa noche. Sus ojos se fijaron en Nina, que se encogió en mis brazos, asustada. Parecía confundido y preguntó con voz ronca: Clara, ¿quién es? Respiré profundamente y respondí: es mi hija. Raúl fijaba los ojos en mí, esperando una respuesta. Mi cabeza daba vueltas, pero mantuve la calma. Sí, me casé. Y Nina es mi hija, confirmé, con voz firme. Sabrina, siempre tan sonriente y acogedora, forzó una sonrisa. ¡Qué bonito! No nos contaste nada de esto. Ni siquiera mandaste una invitación para la boda. Raúl entrecerró los ojos. ¿Con quién te casaste? Sentí la tensión en el aire. Sabrina me miraba como si tratara de descifrar algo. Sabía que este era el momento perfecto para comenzar mi plan. Su nombre es Alan, inventé. Un hombre maravilloso que conocí en la universidad. Él cuidó de mí y de Nina como nadie lo había hecho. Raúl parecía desconfiado. Sabía que no me creía, pero ya no me importaba. El juego ya estaba en marcha. Durante la cena, noté que Raúl apenas apartaba los ojos de mí y de Nina. Sabrina, por otro lado, hacía esfuerzos por mantener las apariencias, conversando animadamente con los otros invitados. Mientras tanto, yo observaba cada movimiento, memorizaba cada mirada. Cuando llegó el momento del postre, aproveché la distracción de todos para levantarme. Necesito un poco de aire. Nina, ven conmigo, dije, tomándola de la mano. Mientras caminábamos por los pasillos del hotel, me detuve en un rincón aislado y saqué el teléfono. Llamé a un viejo conocido, alguien que sabía guardar secretos. Es ahora cuando necesitamos actuar. Necesito información sobre Raúl y Sabrina, todo lo que puedas conseguir. Especialmente sobre lo que han hecho en estos últimos 5 años. Pedí en un susurro. La voz al otro lado de la línea respondió con firmeza. Déjalo en mis manos, Clara. Tendrás lo que necesitas pronto. Volví a la cena, fingiendo que no había pasado nada. Raúl me observaba con esa mirada fría, pero ahora estaba segura de que algo en él estaba cambiando. Parecía nervioso, como si sintiera que no estaba allí solo para una reunión familiar. Mientras los demás comenzaban a dispersarse, Sabrina se acercó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Clara, ya que estás aquí, necesitamos hablar. Ven a mi suite mañana por la mañana. Tenemos tanto que ponernos al día. Ella intentaba acercarse, fingiendo simpatía. Sabía que, en el fondo, ella tampoco confiaba en mí. Raúl, sin embargo, fue el primero en salir de la sala, sin mirar atrás. Nina estaba cansada y comenzó a quedarse dormida en mi regazo. Cuando decidí irme, el conductor de Raúl me esperaba para llevarnos de regreso al hotel. Cuando llegué a mi habitación, encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro había fotos mías y de Nina, tomadas durante los últimos días. Junto, una frase escrita a mano. No deberías haber vuelto. Sujeté las fotos con fuerza, sintiendo el peso de cada palabra. Estaba claro que alguien intentaba intimidarme, pero lo que no sabían es que eso solo me daba más fuerzas. ¿Crees que puedes asustarme, Raúl?, murmuré para mí misma. Esa noche, mientras Nina dormía profundamente, comencé a armar las próximas piezas de mi plan. La primera de ellas sería desenmascarar la imagen perfecta de Sabrina. Tan pronto como Nina se durmió, abrí el correo electrónico y vi uno sobre Sabrina,
con las manos temblando de ansiedad. El remitente era anónimo, pero el contenido era una bomba. Las palabras saltaban de la pantalla. Sabrina no es quien finge ser. Mira las pruebas. Adjunto, había una serie de documentos y fotos. Entre ellos, un registro de Sabrina como socia de una empresa quebrada, demandada por fraude financiero. Y lo más impactante, una imagen de ella con un hombre desconocido, en un encuentro íntimo que parecía reciente. Sabía que tenía algo grande en mis manos, pero necesitaba estar segura antes de actuar. Por la mañana, mientras Nina desayunaba con una niñera que Raúl había contratado, me dirigí a la dirección indicada en uno de los documentos. Era una cafetería sencilla en el centro de la ciudad. Allí, un hombre se me acercó. Debes ser Clara, soy Tiago. Y fui socio de Sabrina, antes de que ella me robara todo. Mi sorpresa fue genuina. Sabrina, con toda su pose de mujer perfecta, tenía un pasado turbio que Raúl claramente desconocía. Cuéntame todo, pedí ansiosa. Tiago detalló cómo Sabrina había manipulado a los socios para desviar fondos y luego desapareció. Aún estaba pagando las deudas mientras ella construía su vida lujosa. Tengo pruebas, pero nadie quiso escucharme. Raúl siempre fue ciego cuando se trata de ella. Tal vez tú puedas usar esto, me dijo, entregándome una carpeta. Volví al hotel con la cabeza hirviendo. Ahora tenía las piezas para exponer a Sabrina, pero necesitaba ser estratégica. Y fue entonces cuando se me ocurrió una idea. La cena de gala de la empresa de Raúl sería esa noche. Haría de eso el escenario perfecto. Por la noche, me arreglé meticulosamente, eligiendo algo que exudara confianza. Cuando llegué al salón, Raúl y Sabrina ya estaban allí, rodeados de invitados. Me aseguré de saludarlos, pero mi mirada lo decía todo. Sabrina lo notó y tragó saliva. Clara, querida, necesitamos tener esa conversación mañana. No lo olvides, dijo ella forzando una sonrisa. No te preocupes, Sabrina. No lo olvidaré. Respondí con un tono que la dejó incómoda. Durante la cena, discretamente, entregué la carpeta con las pruebas a uno de los directores de la empresa. Era conocido por su ética rígida y seguramente investigaría todo. Mientras todos brindaban, Raúl recibió una notificación en su celular. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía algo. Sabrina, a su lado, también se inquietó. Era el principio del fin para ellos. Raúl se levantó abruptamente y dijo: Sabrina, ¿podemos hablar en privado? Clara, ven también. Quiero entender qué está pasando aquí. Nos llevó a una sala reservada en el piso superior del salón. Sabrina caminaba de un lado a otro, nerviosa, mientras yo me mantenía firme. Raúl cerró la puerta y me miró directamente. Clara, ¿puedes explicarme qué está pasando? Su voz era más baja, pero llevaba una tensión casi palpable. Yo debería preguntarte lo mismo, Raúl, respondí cruzando los brazos. Parece que no conoces a la mujer con la que te casaste. Le entregué la carpeta que Tiago me dio. Sabrina se puso pálida al ver los documentos. Eso no prueba nada, gritó. Es toda una conspiración. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? Respondí, levantando una ceja. Raúl hojeaba los papeles, mientras Sabrina intentaba justificar cada línea. Pero sus argumentos eran inconsistentes, y Raúl comenzó a darse cuenta. Finalmente, arrojó los papeles sobre la mesa y gritó: Sabrina, ¿esto es verdad? Ella vaciló. Por un momento pensé que iba a negar, pero luego, con los ojos llenos de rabia, me señaló con el dedo. ¡Claro que ella quiere destruirme! Desde el principio, siempre le diste más atención a Clara que a mí, acusó Sabrina, su voz casi un grito. Raúl quedó atónito, pero noté algo diferente en su mirada. No era solo sorpresa o decepción, era celos. Estaba a punto de enfrentar a Sabrina, pero Raúl interrumpió. ¿Clara? ¿Podemos hablar a solas? Hizo un gesto para que Sabrina saliera de la sala. ¿Por qué? ¿Vas a quedarte de su lado? Pregunté indignada. Solo... Por favor, insistió, tratando de mantener la calma. Sabrina salió dando golpes con los pies, dejándonos a solas. Raúl cerró la puerta nuevamente y se giró hacia mí. Sé que estás herida conmigo, y tienes todo el derecho de estarlo, comenzó, evitando mi mirada. Pero lo que hice lo hice porque pensaba que era lo mejor para los dos. ¿Mejor? Me reí amargamente. Destruiste mi vida, Raúl. Me alejaste de mi casa, de mi familia, de todo. ¿Y ahora quieres justificar eso? Finalmente, me miró a los ojos. Y lo que vi me dejó sin palabras. Dolor mezclado con algo más oscuro. Te mandé lejos porque yo también sentía algo por ti, Clara. Algo que sabía que estaba mal. Mi corazón casi se detuvo. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? No sabía cómo lidiar con eso. Entonces, cuando conocí a Sabrina, pensé que casarme sería la solución. Podría enterrar lo que sentía por ti. Pero entonces, volviste. Y ahora descubro que te casaste y tienes una hija. Se acercó,
pero yo retrocedí instintivamente. Raúl, estás siendo ridículo. Nunca pedí nada de esto. ¿Y si crees que puedes simplemente justificar lo que hiciste? Él movió la cabeza. No es una justificación, es la verdad. Y por eso necesito saber, ¿esa niña, Nina, realmente es hija de otra persona? Mi sangre se heló. La manera en que lo dijo, cómo me miró, parecía una mezcla de celos y esperanza. No tienes derecho a preguntar eso, grité. ¡Sí tengo! Porque siempre fuiste más que una sobrina para mí. Clara, antes de que pudiera responder, Sabrina abrió la puerta de golpe, sosteniendo el celular. Raúl, necesitas bajar ahora. Hay alguien exponiendo un video sobre nosotros dos en la pantalla del salón. Bajé las escaleras corriendo detrás de Raúl y Sabrina, sin saber qué esperar. El salón estaba en caos. Los invitados murmuraban y señalaban hacia la pantalla, donde se exhibía un video de Sabrina. Las imágenes eran claras. Ella estaba sentada en un auto, al lado de un hombre que no era Raúl. Reían, hablaban sobre dinero y luego se daban un beso apasionado. Raúl quedó paralizado. Sabrina intentó avanzar para apagar el equipo, pero un empleado la detuvo. ¿Quién hizo esto?, gritó Sabrina desesperada. En el fondo, sentí una punzada de satisfacción. No tenía idea de quién había conseguido esas imágenes, pero sabía que era exactamente lo que Raúl necesitaba para abrir los ojos. Él miró a Sabrina, los ojos llenos de furia y dolor. Sabrina, eres tú, ¿verdad? Su voz salió baja, pero cargada de decepción. Puedo explicarlo. Chillé, pero nadie parecía creerle. En ese momento, Tiago apareció a mi lado. ¿Fuiste tú, verdad?, pregunté en un susurro. Él solo sonrió de manera enigmática. Raúl entonces se giró hacia mí. Clara, ¿sabías de esto? No sabía del video, pero sabía que Sabrina no era quien decía ser. Solo quería que vieras la verdad. Antes de que Raúl pudiera responder, Sabrina empezó a reír histéricamente. Ustedes dos están juntos en esto, ¿verdad? Siempre lo estuvieron. Clara volvió para destruir nuestra familia porque no soportaba verme contigo, Raúl. No me metas en este circo, respondí. Si tu vida se está desmoronando, es culpa tuya y de las decisiones que tomaste. Raúl intentó calmar la situación, pero Sabrina seguía fuera de control. Comenzó a acusar a todos los presentes, incluso a algunos de los invitados. En ese momento, Nina bajó corriendo las escaleras y vino directamente hacia mí. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, con los ojos llenos de miedo. Sabrina miró a la niña como si algo hubiera hecho clic en su mente. ¿Ella es realmente tu hija?», dijo Sabrina, su voz llena de desprecio. Raúl me miró, esperando una respuesta, pero no tuve tiempo de reaccionar. Sabrina dio un paso hacia Nina. «¡Manténla fuera de esto!», grité, poniéndome entre las dos. En medio del caos, uno de los invitados se acercó a Raúl y le susurró algo al oído. Raúl se puso pálido y, sin decir palabra, empezó a salir del salón, tirando de mi brazo hasta que nos detuvimos en un pasillo vacío. «Ahora me lo vas a contar todo, Clara, todo». Su respiración era pesada, los ojos fijos en los míos. «Clara, se acabó el teatro. Necesito saber, ¿realmente Nina es tu hija?». El impacto de la pregunta fue como un golpe al estómago. Por un momento, las palabras desaparecieron, pero luego el shock se transformó en ira. «¿Cómo te atreves a preguntar eso? Nina es mi hija, fruto de mi matrimonio. ¿Por qué crees que estaría mintiendo?». Raúl pasó una mano por su cabello, claramente dividido entre la confusión y la frustración. «Porque cuando te fuiste, yo no sabía cómo lidiar con lo que sentía por ti». Me quedé inmóvil, sus palabras resonando en mi mente como un trueno. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, mi voz casi un susurro. Él desvió la mirada, mirando el suelo como si buscara fuerzas para continuar. «¿Crees que te mandé al extranjero solo por lo que escribiste en ese diario?». Sí, me sorprendió, pero el problema era... También sentía algo. Luché contra eso por meses, pero cuando vi esas palabras me enfurecí. No sabía cómo lidiar con el hecho de que comenzaba a verte de otra manera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Raúl seguía hablando, cada palabra un peso aplastante. «Mandarte lejos fue la única manera que encontré de alejarte y seguir con mi vida con Sabrina. Pero cuando supe que te casaste y tuviste una hija, me puse celoso, Clara». «¿Celoso?», repetí, incrédula. «Arruinaste mi vida. Me alejaste de todo lo que conocía. ¿Y ahora me dices que fue por celos?». Sé que cometí un error, pero... Dudó, como si no supiera cómo terminar la frase. Di un paso atrás, tratando de procesar todo. «Raúl, no tienes derecho a sentir nada sobre mi vida. Hiciste tu elección hace años. Elegiste a Sabrina, me enviaste lejos y construiste una familia. No uses tus errores del pasado para justificar lo que sientes ahora». Él abrió la boca para responder,
Pero antes de que pudiera decir algo, un ruido proveniente del salón llamó nuestra atención. Corremos hacia el salón y encontramos el lugar en caos. Sabrina estaba en el centro, sujetando el micrófono, gritando para quien quisiera escuchar. «Es un hipócrita. Raúl siempre la amó, incluso después de que ella se fue. Nunca me amó de verdad, solo estaba esperando que ella volviera». Los invitados estaban en shock, mientras Raúl parecía congelado. Sabrina señaló con el dedo hacia mí. «No te hagas la inocente, Clara. Siempre fuiste su favorita. Incluso después de todo, él todavía te mira como si fueras lo único que importa». Antes de que Raúl pudiera reaccionar, Sabrina tiró el micrófono al suelo y comenzó a salir del salón, pero no sin antes lanzar una última amenaza. «Si crees que voy a perder todo esto sin pelear, estás muy equivocado, Raúl. Voy a destruirte y a ella también». Después de la salida dramática de Sabrina, el salón quedó en silencio, excepto por los murmullos y las miradas curiosas. Raúl estaba paralizado, mientras yo intentaba mantener la compostura. Pero por dentro, la adrenalina corría a toda velocidad. Sabrina había declarado la guerra. Volví a casa con Nina, que estaba exhausta después de toda la confusión. Puse a mi hija a dormir y me senté en la sala, analizando todo lo que había sucedido. ¿Raúl me quería de forma amorosa? Eso lo explicaba todo, pero al mismo tiempo era tan perturbador. Él había arruinado mi vida por no saber lidiar con sus propios sentimientos. De repente, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Si yo fuera tú, dormiría con un ojo abierto. Sabrina sabe más de lo que debería». Fruncí el ceño, tratando de entender lo que significaba. ¿Sabrina sabía algo que podría perjudicarme? ¿O era un intento de asustarme? No tuve mucho tiempo para reflexionar, porque a la mañana siguiente recibí una llamada del abogado de Raúl. «Clara, soy el Dr. Lucas. Raúl me pidió que me pusiera en contacto. Quiere discutir la posibilidad de incluir a Nina como beneficiaria directa en su testamento». Quedé en shock. «¿El qué?», pregunté, mi voz más alta de lo que había planeado. «Está decidido a asegurarse de que Nina esté protegida, sin importar lo que pase entre él y Sabrina». Eso parecía una pesadilla. Raúl estaba dispuesto a hacer que Sabrina explotara de rabia al incluir a mi hija en el testamento. Y lo peor, sabía que eso solo haría que Sabrina volviera aún más feroz. Ese mismo día decidí confrontar a Raúl en su casa. Cuando llegué, él estaba en la oficina, mirando papeles esparcidos sobre la mesa. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, entrando sin pedir permiso. Él levantó los ojos, sorprendido por mi presencia, intentando arreglar las cosas. «¿Arreglar? ¿Crees que incluir a Nina en tu testamento va a solucionar algo? Sabrina está lista para atacar, Raúl. Ya me ha amenazado indirectamente y tú solo estás echando más leña al fuego». Raúl suspiró y se pasó la mano por el rostro. «Sabrina está fuera de control. No puedo seguir dejando que destruya todo». «¿Y crees que esa es la mejor solución?». Crucé los brazos, mirándolo fijamente. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Sabrina estaba ahí, con los ojos brillando de odio. «¿Entonces esto es lo que haces? ¿Ya empezaste a dividir lo que es mío?», gritó, señalando los papeles sobre la mesa. «Sabrina, por favor», comenzó Raúl, pero ella lo interrumpió. «No me vengas con por favor. Siempre fuiste un mentiroso, Raúl, pero ahora estás jugando con fuego». Se giró hacia mí, con la mirada llena de desprecio. «¿Y tú, Clara? ¿Te vas a aprovechar de esto? ¿Te quedarás con lo que es mío sin ni siquiera pelear por ello?». La miré sin miedo. «Sabrina, si te importa tanto lo que es tuyo, tal vez deberías haber cuidado mejor tus decisiones. Tú misma echaste a perder tu matrimonio al exponer todo delante de todos». Su rostro se puso rojo de rabia, pero antes de que pudiera responder, Raúl finalmente intervino. «Basta, Sabrina, sal de aquí antes de que esto se ponga peor». Ella rió, pero el sonido era frío y sin humor. «Esto ya está peor, Raúl, y te vas a arrepentir». Los días después del enfrentamiento fueron un caos. Sabrina había desaparecido sin dejar rastro, pero sus amenazas seguían resonando en mi cabeza. Los mensajes anónimos cesaron, pero el silencio era aún más aterrador. Raúl parecía perdido, dividiendo su tiempo entre intentar resolver los problemas legales del divorcio y lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. Yo también estaba dividida. Todo lo que Raúl había hecho a lo largo de los años, las mentiras, la manipulación e incluso el sentimiento distorsionado que había tenido por mí, debería alejarme para siempre. Pero, de alguna manera, no podía ignorar el dolor que él cargaba. Era como si, por primera vez, estuviera tratando de ser honesto. Una tarde, mientras estaba en casa revisando documentos sobre la custodia de Nina, Raúl apareció en la puerta. «Clara, ¿podemos hablar?». Vacilé, pero asentí para que entrara. Él parecía diferente, casi vulnerable. «Sé que lo arruiné todo. Sé que tienes todos los motivos para odiarme.
Hizo una pausa, pasando la mano por su cabello desordenado. Pero necesito que sepas que todo lo que hice, por más equivocado que haya sido, fue porque no sabía cómo manejar lo que sentía por ti. Sentí un nudo en la garganta. Quería gritarle, echarlo fuera de casa, pero no pude. Raúl, arruinaste mi vida. Me echaste lejos y por años te odié por eso. Y yo me odio por eso también. Bajó la cabeza, su voz quebrada. Pero Clara, nunca dejé de pensar en ti. La sinceridad en sus ojos me desarmó. Por más que quisiera resistirme, había algo allí, una mezcla de arrepentimiento y amor que no podía ignorar. Raúl, yo no sé si puedo perdonarlo todo. No te estoy pidiendo perdón. Solo quiero una oportunidad para mostrarte que puedo ser mejor. El silencio entre nosotros fue interrumpido por la risa de Nina en la sala contigua. Cuando la miré jugando, me di cuenta de algo que había estado tratando de negar. Raúl formaba parte de mi vida, de alguna manera. En los días siguientes, empezó a aparecer con más frecuencia, siempre buscando formas de ayudar. Llevaba a Nina a la escuela, ayudaba con las tareas y, poco a poco, comenzó a convertirse en alguien en quien podía confiar de nuevo. Una noche, después de poner a Nina a dormir, Raúl y yo nos quedamos sentados en la terraza. El cielo estaba lleno de estrellas, y el silencio entre nosotros era cómodo. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta?, pregunté de repente, rompiendo el silencio. Él sonrió, una sonrisa genuina que no veía desde hace años. Caíste unas 5 veces antes de lograrlo, pero no dejaste que me rindiera. Nunca te dejaría. Hubo un momento de silencio, y luego me miró de una forma que hizo que mi corazón latiera más rápido. Clara, nunca dejé de amarte. Antes de que pudiera responder, se inclinó y nos besamos. Fue un beso suave, pero lleno de emociones reprimidas. Arrepentimiento, esperanza y, sobre todo, amor. Cuando nos separamos, mis ojos estaban llorosos. Raúl, si vamos a intentarlo, tiene que ser diferente. Todo tiene que ser diferente. Lo prometo. Clara, esta vez, haré todo bien. Mientras tanto, Sabrina enfrentaba sus propias consecuencias. Descubrí, por medio del abogado de Raúl, que había sido denunciada por desvío de dinero de la empresa de él. Intentó escapar, pero fue localizada y llevada a juicio. Por primera vez, estaba sola, sin nadie a quien manipular o culpar. En el tribunal, Sabrina intentó defenderse, pero las pruebas en su contra eran sólidas. Fue condenada a realizar trabajos comunitarios y a pagar una multa exorbitante. Su orgullo fue herido de manera irreparable, y nunca más intentó acercarse a Raúl ni a mí. Y así comencé un nuevo capítulo de mi vida. Raúl y yo construimos algo que nunca creí posible. No fue fácil, pero juntos aprendimos a enfrentar nuestros desafíos, y finalmente, encontramos la paz que tanto deseábamos. Nina está creciendo rodeada de amor y seguridad.